¿Qué tal? Muy buenas noches. La guerra en Ucrania es algo más que la invasión rusa, es algo más que los bombardeos, es algo más que todo el conflicto en su conjunto. La guerra en Ucrania nos ha demostrado que hay elementos nuevos, importantes. Las redes sociales. Las redes sociales como una parte importantísima de este conflicto. De esto de la participación china, de lo que está sucediendo en Europa. De esto vamos a hablar hoy con Marco Roitman. Marco Roitman, un catedrático importantísimo en la Universidad Complutense de Madrid. Hasta allá vamos a ir para preguntarle, para que nos diga cómo se está viendo la guerra en Ucrania, allá en Europa, donde sucede. Quédese con nosotros, soy Miguel Ángel Velázquez y le doy la bienvenida. Bien, hablar entonces del conflicto de Rusia y Ucrania se supone es más difícil que cualquier otro porque está envuelto en una serie de dimes, de diretes, de mentiras, de verdades, todo esto a partir de un elemento nuevo que juega su propio papel en la guerra, los medios de comunicación. Y por eso invitamos hoy a nuestro programa, al Día del Juicio, al doctor Marco Roitman, articulista de La Jornada, pero además un hombre interesado, un académico, siempre interesado en la sociología, en lo que nos pasa, en lo que le pasa a la humanidad. Te saludo desde México, mi querido doctor Roitman. Buenas noches para ti, buenos días por acá. Es un placer, como siempre, y muy agradecido por invitarme a tu programa. Nada, al contrario, qué bueno que puedes darnos esta entrevista y platicar con nosotros sobre esto que yo no sé si podríamos decir es verdad, es mentira. ¿Qué es? ¿Qué es en realidad para ti, Marco Roitman? ¿Qué es la guerra allá, en Ucrania, en Europa, entre Rusia y Ucrania? ¿Qué cosa es esto? Más allá del origen del conflicto, yo creo que tal y como lo has presentado, implica tal vez una razón cultural, o sea, una manera nueva de hacer una guerra. Desde el punto de vista de Occidente, Ucrania es simplemente el chivo expiatorio que implica una posición, que es la posición hegemónica de Estados Unidos en el continente europeo, que es lo que en definitiva se juega. Y a partir de ahí todas las explicaciones que se den entran dentro de un contexto que más que explicar la guerra y de comprender la guerra es la primera vez que asistimos, tal vez después de la guerra del Golfo, a una gran guerra que se pone en práctica lo que habíamos dicho en su momento con la guerra neocortical. Es decir, paralizar, anular la voluntad, la capacidad de comprender y modelar el comportamiento en términos de propaganda. No asistimos a la posibilidad de explicar lo que son los acontecimientos o los hechos que han movido a una invasión o una guerra. Ya empezamos con la propia guerra por la palabra. Y en Europa lo que se vive realmente es un colador. No hay más que participar en un bando. España y Europa y la OTAN y los aliados de la OTAN están en un bando, que es el bando de los Estados Unidos, y quien decide la política es la OTAN, pero la OTAN desde la Casa Blanca y el Pentágono. Europa no tiene ningún tipo de autonomía a la hora de expresar políticas de defensa, a la hora de expresar políticas de seguridad. La OTAN debería de haber desaparecido después de la Guerra Fría y la OTAN se expandió. Era el momento en que Europa podía haber en ese momento iniciado una política de
de seguridad independiente, creando su propia fuerza, diríamos, en términos de defensa, pero siguió aglutinada a la OTAN, y esta es una guerra de la OTAN y de Estados Unidos, cuyo objetivo ni siquiera es Rusia, su objetivo es China. Entonces, en definitiva, Europa es una pieza del dominó que Estados Unidos juega, entre otras cosas, para enfrentarse al nuevo poder hegemónico mundial que es China. Y para eso, en definitiva, utiliza a Ucrania en el espacio que eso significa, y por otra parte Rusia, que después de la disolución de la Unión Soviética aparecen 15 repúblicas más, aparte de la Federación Rusa, es un país que, más allá de la potencia militar en términos nucleares que posee, es un país primario exportador, es un país dentro de lo que implica hoy la división internacional de la producción, los mercados y el trabajo. Es un país que no estamos hablando de una gran potencia industrial, no estamos hablando de una gran potencia tecnológica, sino que estamos hablando fundamentalmente de un país que exporta materias primas, gas y petróleo, donde la producción interna es una producción también de productos primarios, y que en definitiva no estamos hablando del gran imperio, que es lo que hace que el nacionalismo ruso cobre una gran proporción en términos de Putin, pero no es Putin, es ese concepto imperial de la Rusia zarista, que en definitiva entiende el mundo desde su propia posición. Se siente atacado por Occidente, se siente atacado, por tanto, por las fuerzas que ellos entienden, quieren desarticular, ¿no? Básicamente, no la Unión Soviética, que no existe, sino hacerla desaparecer del mapa, y se defienden. ¿Y quiénes son los peones que se utilizan? Pues toda la franja fronteriza, con la expansión de la OTAN entre finales de la década de los 90 del siglo pasado y principios de 2003-2004 de este siglo, y que, claro, bajo ese criterio, pues es obvio que la guerra que se desarrolla casi siempre en un escenario que no toca a Estados Unidos, es decir, que en definitiva espera el momento para atacar desde el punto de vista, fíjense ustedes, ¿no? Nos podemos fijar, el gran objetivo ahora es cuál es la posición de China. Es decir, interesa poco incluso Rusia, porque se sabe también que, bueno, una guerra nuclear nos llevaría a todos, digamos, a la destrucción, y creo que no está entre el escenario de lo viable, ¿no? Aunque uno nunca sabe cómo se puede responder. Por tanto, la guerra yo creo que hay que redefinirla en términos de los Estados Unidos, que además tiene problemas internos. Hoy leía justamente en La Jornada una entrevista que publicó La Jornada de Noam Chomsky, donde el déficit económico, donde los elementos de degradación de la política en Estados Unidos es una de las peores crisis en medio siglo, lo cual quiere decir que también Estados Unidos necesita recuperar estratégicamente, ¿no?, su poder. Y Europa, lo que en definitiva es un peón. Ni siquiera en estos momentos un aliado con capacidad de enfrentarse a esa política. Y eso, para concluir esta primera pregunta, es decir, implica fundamentalmente una posición de una guerra de la desinformación. Por primera vez vivimos una guerra en las redes, que ya lo tuvimos en 2003. A mí, cuando me preguntan qué me parecen el caso de Bucha o Hostomel o Irpin, digo, les recuerdo a todos, cuidado, recordemos en 2003 las armas de destrucción masiva. O sea, no existían, pero eso justificó una guerra, justificó una invasión. Y continuamente estamos asistiendo a esa capacidad de anular la comprensión y hacer, por tanto, de todos aquellos que estamos viviendo la guerra un problema emocional. Es decir, por ejemplo, hoy, ante las imágenes de Bucha, por ejemplo, uno se puede pensar en ese concepto de la muerte, de la vida. No han podido enterrar a sus muertos, no le han dado cristiana sepultura. Es decir, las emociones están jugando un papel muy claro a la hora de definir el comportamiento de quienes van dirigidos, que no es, diríamos, a un sociólogo, es a la población en general. Y la población, por lo tanto,
pues busca en esa negación de la capacidad de reflexionar y de pensar, por tanto, de anular la voluntad y anular la capacidad de comprensión, sumarse a lo que diga la OTAN, y si hay que invadir, hay que invadir, y si hay que tirar bombas, hay que tirar bombas, y si hay que dar permisos de trabajo a ucranianos, hay que dar permisos de... Les puedo contar una anécdota, es decir, a mí me han llamado a casa 2 organizaciones no gubernamentales diciendo si puedo acoger a un niño ucraniano. A lo cual uno dice, perdón, ¿y no hay un niño palestino? O sea, se está llamando a familias con gente que tenga amigos para acoger a ucranianos, a niños ucranianos. Uno dice, bien, el hecho emocional, todo este tipo de cosas lo que hace es, en definitiva, explicar que estamos ante un mundo totalmente nuevo y a una guerra totalmente nueva. No es también es el concepto de una guerra híbrida, una guerra desigual, sino donde hoy lo que menos importa es el campo de batalla. Lo que menos importa es lo que está pasando en Ucrania realmente o en Rusia. Resulta que ahora te sacan estas imágenes. Sí. A ver, pero déjame decirte algo. Claro, no importa. Y la guerra parece que, además, no existe más que en términos de lo que estamos tratando de explotar desde los medios de comunicación. Y sin tomar en cuenta que la guerra es el fracaso de la política, hoy tenemos que agregar algo más. La guerra también es un elemento de difusión, no de información, sino un arma psicológica que está pegando en todo el mundo. Esto que tú acabas de comentar, que te sucedió a ti allá, ofreciéndote un niño ucraniano, sucede también en la frontera de México y Estados Unidos, donde hay grupos ucranianos que están esperando que Estados Unidos les dé, a partir de lo que dijo el presidente Biden, que les dé entrada como refugiados. Es decir, se está tratando de armar algo que no tiene que ver o que va más allá del campo de batalla. A ver, Ucrania es el escenario de una nueva forma de dominación. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que serían los medios de comunicación el arma fundamental para tratar de lograr que eso, la dominación, la hegemonía, se haga ahora a partir de los medios? No exactamente. Yo creo que sí es una nueva guerra que lo que hace es, yo creo que es la transición del capitalismo digital. Es decir, no es los medios de información, sino cómo juegan en la creación de la mente, en el control de la mente, ¿no? El tiempo real, las nuevas maneras de lenguaje, es decir, porque ni siquiera es una comunicación, es un lenguaje. Entonces, el lenguaje entendido como ese elemento plástico que nos hace a nosotros construir nuestro mundo, nos expresa de manera distinta. Hoy TikTok, los youtubers, los influencers están al servicio del poder. No es que los medios de comunicación, porque eso sería pensar que los medios de comunicación son independientes. Los grandes medios de comunicación responden al complejo militar, industrial, tecnológico y financiero. Estamos hablando de Soros, estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando, por tanto, de una concepción distinta en el ámbito del proceso de toma de decisiones. Pero no creo que los medios de comunicación como tal estén al margen de lo que es una lógica del capitalismo digital, que además controla, justamente, veamos, simplemente es ver Facebook, o simplemente es ver cómo aparece el filtro en Google. O sea, claro, todos esos claro. La idea es considerar a los medios, en términos generales, considerar a los medios como una nueva arma dentro de esta nueva guerra. Correcto. Yo creo que siempre fue un arma. Hitler la utilizó. El problema es, yo diría que la expansión de este arma. O sea, este arma es mucho más eficaz que un arma nuclear. A ver, no voy a poner ese ejemplo, pero mucho más que una K-44 o mucho más que un Segment o mucho más que el mayor fusil de asalto que pueda haber, en tanto en cuanto paraliza al enemigo. No lo mata, lo paraliza, lo convierte, por tanto, en un objeto que se puede domesticar, o sea, que es plástico, que se puede modelar a lo que se quiera.
Y eso no se podía hacer antes. Antes la radio y la televisión tenían límites al concepto mismo de la imagen. Hoy en tiempo real se puede crear una mentira, se puede crear un relato que en el fondo constituye la posibilidad de que si uno ha articulado y ha roto la capacidad de pensar, uno cree en eso. Los últimos estudios que hay demuestran que la juventud, por ejemplo, es decir, estudios, análisis, que la juventud y sobre todo una parte importante entre los 18 son incapaces de diferenciar lo que es una verdad de una noticia falsa. Tienen dificultades en el análisis, tienen dificultades en la reflexión. Mira, voy a poner un ejemplo que pasó con Ramonet este sábado. No sé si lo conocen Ramonet, o si tú lo claro conoces. Sí, no, a Ramonet sí, quiero decir el caso. Ramonet puso en su Facebook un artículo de un periodista que hablaba del control en términos de chip de determinadas aves migratorias que en función de las migraciones podían ser utilizadas como un arma más a través de romper el espacio aéreo desde el punto de vista de los vuelos de los aviones de combate. Él lo puso, ¿no?, como en su Facebook. Yo no quiero decir que a mí me llegó y yo pregunté a una persona que es el director de, es decir, y que me escribió, además me dice, esto no es de Ramonet, Ignacio me ha dicho que no es suyo, que él lo puso en Facebook. Sin embargo, la noticia trascendió. Ramonet urgentemente pide que divulguemos esto. Entonces dice, perdón, es decir, antes de divulgar nada, veamos el escrito. Y el escrito no tenía nada que ver ni con el lenguaje de Ramonet, ni con las maneras de escribir de Ramonet. Sin embargo, a mí me llegó por distintas partes de las redes. Eso quiere decir que no hay esta capacidad para reflexionar. Te llega la noticia y sin leerla y sin abrirla, la gente lo envía. Esta guerra que nos ha escandalizado de muchas maneras, porque a final de cuentas entendemos que es la invasión de Rusia a un país como Ucrania, un país mucho más pequeño que el ruso. Pero también esto ha traído una serie de situaciones como la rusofobia que se está viviendo en muchas partes del mundo. Por ejemplo, lo que se ha dicho de lo que pasa dentro de Ucrania ha traído como consecuencia que se hayan cancelado todo lo que huela a ruso en el mundo, pero sobre todo en Europa, ¿o no, doctor? Por supuesto, es que lo decíamos en la pregunta inicial. Europa juega en un bando y en ese bando hay un amigo y un enemigo. Esto de Carl Schmitt, de que no es cierto que la guerra y son adversarios, no. Aquí hay amigos y enemigos. Y al enemigo ni agua, y al enemigo, por tanto, se le destruye. Hoy en Europa existe la posibilidad de que esa rusofobia, que además se entronca con una manipulación de lo que llamamos antes, que es el proceso de desinformación. Entonces Putin resulta que era el exdirector de la KGB, que nadie lo niega, era un hecho, ¿no? Pero después resulta que hoy es un comunista. Entonces es un comunista que quiere destruir Occidente y todos los rusos son comunistas pro-Putin que quieren destruir Occidente. ¿Eso qué significa? Evidentemente que todo lo que antes estaba sembrado, hoy florece. Es decir, la Guerra Fría sembró mucho de lo que fuera lo antisoviético, que hoy se convierte en antirruso, que se convierte en anticomunismo. Entonces el campo está abonado para que la gente, en definitiva, como tampoco Rusia es Occidente, sí, Rusia desde el punto de vista de lo que implica para Occidente su enemigo, recordemos la dicotomía de la Guerra Fría, libertad o comunismo, ¿no?, o democracia o totalitarismo. Eso hoy florece bajo el criterio de lo antirruso. En España se han cancelado los ballets Bolshoi, se han cancelado todo lo que implique, por ejemplo, deportistas, cultura, convenios.
todo ha quedado cancelado en ese ámbito. Lo mismo pasa con los deportistas, por ejemplo, que uno ve que van como los tenistas, que se les impide utilizar su bandera, es decir, cuando aparecen como simplemente gentes del mundo, pero que en definitiva no pueden decir que son rusos. Me recuerda en cierta medida, ¿no?, en esto de la modernidad, lo que hizo el Tercer Reich, y me refiero al Tercer Reich, no Hitler, con todos aquellos que eran antinazis. Es decir, con todos aquellos que planteaban una reflexión, que cuestionaran al Partido Nacional Socialista, y todos aquellos que se enfrentaran al Tercer Reich, terminaban en campos de concentración, terminaban excluidos y terminaban, por tanto, fuera del ámbito de lo que se entendía, ¿no?, la nación, lo que habías hablado antes, ese concepto de la nación alemana. Hoy Europa se constituye en términos del nacionalismo europeo frente al ruso, y el ruso es el enemigo, y eso permite en definitiva también, ¿no?, expresar todo el odio al comunismo, todo lo que estaba detrás y que durante muchos años no pudo sacar, y que en definitiva hoy lo saca, y es el comportamiento individual, el comportamiento de cada uno de los sujetos. Y en eso, por ejemplo, a diferencia de América Latina, y lo digo claramente con referencia a América Latina, hay periodistas críticos, sociólogos críticos, historiadores críticos, igual que en Asia, porque nosotros en América Latina se ha vivido lo que es el colonialismo, el imperialismo, las invasiones, los elementos de los golpes de Estado. Entonces, creer ese discurso, ¿no?, con una ex Unión Soviética a miles de kilómetros, resulta irrisorio, o sea, resulta poco creíble. Pero aquí eso se ha hecho carne. Entonces, yo, para estar informado de lo que pasa en Ucrania y en Rusia, tengo que leer prensa latinoamericana, porque aquí está el filtro de todo tiene que ser contra Rusia, todo tiene que ser contra los rusos. Y eso evidentemente implica una situación. Estudiantes rusos han tenido que abandonar los países de la Unión Europea que estaban vinculados por doble vínculo, no con el Plan Bolonia, porque ellos no pertenecen al Plan Bolonia, han sido expulsados, lo cual implica también el significado que tiene para los rusos su expulsión en el ámbito, ¿no?, de lo que implicaba su incorporación, entre comillas, a la Europa occidental, por poner un caso. Yo creo que esto se analiza. A ver, dime una cosa. La invasión, la guerra, la actitud de Rusia sobre Ucrania, ¿justifica todo lo que ha pasado después? No, yo creo que no. Es decir, es que una barbaridad no justifica otra. Pero el tamaño de la barbaridad es terrible. La reacción a la barbaridad. Claro, es que, pero el problema, la pregunta es, ¿era posible evitar una situación como la en la cual estamos desde el punto de vista de lo que significa? La pregunta es pertinente en el ámbito, ¿queremos la paz o queremos la destrucción de un país? Para poner en caso de Occidente con respecto a lo que se sienten los rusos. No quiero decir que sea... Tengo que explicar, no soy prorruso, no soy pro Putin, estoy en el otro lado, pero tengo que intentar explicar lo que está sucediendo. Tengo que intentar entender, por ejemplo, cómo y de qué manera entran a jugar todos elementos estratégicos que están ahí. ¿La invasión a Ucrania era evitable? Esa es la pregunta. ¿Era evitable solo por los rusos o implicaba acuerdos firmados que se tenían que haber cumplido, incluso en la tradición rusa? Si recuerden que el asado Potemkin de la Revolución Rusa se produce en Odessa. Es decir, Ucrania tiene un elemento distinto. La guerra de Crimea es por el siglo XIX. Todo eso que para nosotros desaparece de ese contexto. Es como si cuando se dice es que Gibraltar es español. ¿Eso justifica que España invada Gibraltar, vamos a suponer? ¿O las Malvinas son inglesas? No, pero hay que entender todo lo que es el proceso colonizador, todos los elementos que están detrás. Ahora, en una situación de guerra parece ser que tiene que desaparecer la paz,
Tiene que desaparecer aquellos elementos que motivaron la guerra. Por ejemplo, ¿era evitable la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué elementos podían ser viables para evitar la Segunda Guerra Mundial? Claro, nosotros la historia la interpretamos a posteriori. Siempre reinterpretamos los hechos. Estamos volviendo a estudiar Rusia o a estudiar a Ucrania para poder entender por qué llegamos a cómo llegamos. Entonces de repente aparece, hay que desnazificar Ucrania. Hay que entender que tampoco Putin con quién se fotografía. Con Le Pen, es decir, con Bolsonaro. Estamos hablando de un tipo nacionalista ruso. Y el nacionalismo ruso es imperialista por definición. Claro, a ver, pero aquí hay otro elemento. A ver, parece que Ucrania tenía definida su suerte. O caía en manos de la OTAN o caía en manos de Rusia. ¿Te parece que ese destino ya estaba escrito, estaba planteado de esta manera como lo estoy diciendo ahora? No, yo creo que no. Yo creo esto es como Afganistán estaba condenado a ser de los talibanes o a pertenecer a, vamos a suponer, a las fuerzas de ocupación extranjeras de Europa o a las fuerzas aliadas. No, eso es una estrategia, una política, una definición. Tú arrastras a alguien a tomar una decisión. No hay nada en términos de la historia, en términos de los procesos sociales, que esté directamente determinista en ese sentido. No estaba abocado Ucrania a esa posición. El problema es que hay un golpe de Estado. Entonces, ¿qué significaba la OTAN ahí, al borde de? Claro, el poder de Estados Unidos. Eso es, por eso estábamos hablando desde un principio. Tras la Guerra Fría, Europa tenía que haber disuelto. Era lo que planteaba Charles de Gaulle en su momento, ¿no? Quiero decir, en la década de los 60, bueno, casi 50, cuando aparece la OTAN, ¿no? El criterio ¿es necesario la OTAN? La pregunta es, ¿quién ejerce el poder de la OTAN? Los Estados Unidos. Por lo tanto, la OTAN cumple la función hegemónica de arrastrar el poder de Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? Rusia no le interesa. Su interés es ahora mover ficha con Asia, es decir, fundamentalmente con China, y presiona a China para que no entre a apoyar a Rusia, porque eso le justifica, entre otras cosas, empezar a cambiar lo que es su destino manifiesto antes que la doctrina Monroe. O sea, en definitiva, la OTAN es Estados Unidos en Europa. Y eso es lo que hay que entenderlo. Hay que entender que eso fue lo que se pagó como consecuencia del Plan Marshall. Anterior, evidentemente, la formación de la OTAN al Plan Marshall. Europa, por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, el eje del mundo en el proceso de toma de decisiones se va de Europa y llega a Estados Unidos. Ese es un cambio fundamental. Eso es lo que fue la paz de posguerra. Es decir, Europa pierde la capacidad de ser ese continente aglutinador de lo que Kant llamaba la paz perpetua, el concepto de la civilización cultural, los elementos, digamos, que identificaban la democracia en su origen, ¿no? Todos esos factores se disuelven, quedan en nada, y lo que aparece es Estados Unidos. Y el poder de Estados Unidos es un poder fundamentalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, económico, militar y hegemónico, y construye ese bloque, ¿no?, en defensa de la Unión Soviética, que hay que recordar que los países de lo que hoy hablamos de la OTAN son todas las ex repúblicas que en definitiva, o ex países, Polonia, Hungría, Chequia, todos los países que en su día formaban parte del Pacto Varsovia. Y en definitiva, por tanto, la OTAN, que podía haberse quedado, digo yo, como una fuerza de defensa en ese ámbito, lo que hace es expandirse sin necesidad. Entonces expanden los países que antes, evidentemente, constituían esa cortina de hierro, para decirlo, o el telón de acero, para decirlo en palabras de Churchill. Y a partir de ahí, pues entra toda esa dinámica que lo podemos llevar, si quieres, y con esto, digamos,
termino la respuesta, a lo que implica ahora Colombia en términos de Estados Unidos como un país que se adhiere a la OTAN. Creo que allá hay un panorama más o menos claro, aunque se necesitan muchísimo tiempo para tener exactamente todas las piezas de este inmenso rompecabezas que se nos ha presentado con la guerra en Ucrania. Pero acercarnos un poco a la realidad, yo creo que es importante, sobre todo en los términos en los que nos lo ha planteado el doctor Marcos Reutemann. Y quisiera, Marcos, regresar un poco a la pregunta de hace un momento. Este actor, China, ha sido discreto, ha sabido ir jugando con cada una de las fichas de este dominó, sin comprometerse mucho de un lado, sin comprometerse mucho del otro, pero dando los apoyos que requiere de pronto, por ejemplo, Rusia. ¿Cómo has visto tú este juego? Si yo fuera chino, respondería, no es mi guerra. No es mi guerra. Ahora, es evidente que desde el punto de vista de China, tampoco el enemigo es Rusia, el enemigo es Estados Unidos. Y Estados Unidos entiende, y por eso digo, están utilizando unos a Ucrania y a otros a Rusia, que son dos países en declive. Lo que pasa es que un país en declive como es Ucrania, que digamos desde el punto de vista estructural siempre fue parte del reservorio de Rusia y que en el fondo constituido como república, su gran fuerza es la construcción bioquímica de armas biológicas, ¿no? En manos del hijo de Biden, no leía ni más que bajo la lupa, es que uno tiene que enterarse por la jornada, ¿no? De que la gran cantidad de empresas de producción de armamento químico, ¿no? Estados Unidos las instaló en Ucrania, para entender también el peso de Ucrania para la OTAN. Si a lo mejor no hace falta que Ucrania esté en la OTAN, hace falta que tengan todos los dispositivos ahí necesarios para eso. Por tanto, para China no es un problema. China lo que pasa es que sabe el poder que tiene. Y los chinos, eso sí, es decir, tienen una mentalidad no occidental, una concepción del tiempo diferente, una concepción de la política diferente, una concepción, es decir, Confucio, el yin y el yang, los elementos, es decir, desde el punto de vista mucho más milenaria, mucho más larga en tiempo y en términos de guerra, ¿no? También, y de estrategia de guerra, ¿no? Sun Tzu, es decir, en definitiva, tenemos todos los elementos para saber que a ellos Estados Unidos lo ven ya como una potencia en declive. Quería hacer... como tú, como chino, dirías, claro, no es tu guerra, y sin embargo, es la guerra. Claro, no, pero estoy de acuerdo, pero que quiero decir que me voy a vincular yo, ¿no? En términos de yo tengo inversiones en América Latina, tengo inversiones, y Estados Unidos también lo sabe, porque Estados Unidos tiene más que perder que China. Entonces yo creo que Biden y Estados Unidos son bocaza. Es decir, lo que tú has señalado es importante. La guerra desde la lógica de la información o de la desinformación hoy juega un papel fundamental porque construye de manera distinta el imaginario de la guerra. Hay que recordar que en la guerra de Afganistán y en la guerra del Golfo no existía ni Facebook ni Twitter, ni existía TikTok, es decir, esos son de finales de la década del 10 del siglo XX, del siglo XXI, 2008, 2009, 2012, es decir, por ahí aparecen todos estos nuevos, digamos, nuevas formas de comunicación en redes y que amplían evidentemente esa lógica, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que la guerra del Golfo, si hubiese tenido estos factores, hubiese sido absolutamente también novedosa en ese ámbito. Ahí se utilizaron los drones, se empezaron a utilizar otra serie de armamentos, digamos, de otro nivel y también informático. Pero evidentemente, es decir, hoy lo que asistimos no es a comprender la guerra, sino a estricta propaganda. Propaganda dentro del ámbito de un orden que se quiere mantener. Y el tema es enfrentar después a Occidente a China. Lo que quieren es que China diga, estamos con los rusos,
y vamos a defender a Rusia. Entonces, eso para Estados Unidos, en su lógica interna, en lo que tú señalabas, es decir, de lo que es la crisis interna de identidad que tiene Estados Unidos, pues evidentemente dicen, ya tenemos el enemigo. Estados Unidos tiene que hacer que ese enemigo, recuerden que han habido dos guerras en el Pacífico, la guerra del opio, los elementos sobre los cuales ve peligrar Estados Unidos su hegemonía. No es, ya digo, no es Rusia, que es un país menor. Claro, un país menor con una capacidad nuclear muy grande, pero su enemigo no es Rusia ni es ni siquiera Irán. No, su enemigo es China. Y China se está comportando como, desde el punto de vista, dice, nosotros no vamos a hacer una intervención ni vamos a construir absolutamente ningún tipo de barrera. Ahora, los chinos en esta estrategia de la guerra que se vive, pues juegan sus propias cartas. No van a jugar con las cartas de Rusia ni con las cartas de Estados Unidos. Jugarán las cartas chinas. Y las cartas chinas es, tenemos mucha inversión en América Latina. Tenemos mucha inversión en África. Tenemos, es que son 1.500 millones y van para 1.700 millones. Tienen el problema todavía de la pandemia. Es decir, que cuando ellos dicen, vamos a cerrar una ciudad, dice una ciudad que tiene 50 millones. Es decir, el ejemplo de España es que son dimensiones que nosotros no captamos en ese ámbito. Y yo creo que, claro, o sea, China va a jugar la carta que está jugando, aprovecharse, entre comillas, en una situación de guerra, pues lo que yo quiero sacar es el máximo de beneficio posible en mi posición estratégica. Y lo que yo quiero no es debilitar a Rusia, lo que yo quiero es debilitar a Estados Unidos y sus aliados. En estos momentos hay Europa depende más de China que China de Europa, desde el punto de vista de las importaciones y de las exportaciones. A ver, doctor, sí. Planteémonos una cosa. En términos de lo que estamos hablando, si a final de cuentas China no se convierte en el enemigo de Estados Unidos, si Rusia termina sin tener el control exacto sobre Ucrania, ¿fracasó esta guerra? A ver, yo creo que a Rusia el control de Ucrania le traía más el tema a la población rusa en las dos zonas, digamos, que controlaban como población de Rusia. Si logra un cierto grado de autonomía para esas dos provincias, bien, yo creo que podría estar. Yo creo que a Rusia no le interesa eliminar a Ucrania. Es decir, ese no era el objetivo. No lo puedo decir con certeza, pero desde luego para Estados Unidos sí es una derrota el que no se vea, primero porque salvo que maten a Putin, lo digo porque ya se está hablando de esto, es decir, el magnicidio, como que el objetivo en definitiva es casi convertir a Rusia en un gobierno títere de Occidente, que es a lo que se puede tender desde el punto, lo cual desde mi perspectiva sería inviable, pero uno en términos de historia y en términos de hechos políticos hay muchas cosas que uno pensaba que no y han sucedido. Entonces no pongamos la mano en el fuego. Pero desde luego una de las opciones que baraja Occidente es, si no podemos derrotar a Rusia, podemos eliminar a Putin. No sería la primera vez que Estados Unidos, la CIA, el Pentágono y otros se den a la tarea de matar a un presidente de una república. Me da igual el color político, ¿no? Eso no, o poner a uno o poner a otro. Yo creo que evidentemente, si de esta guerra Estados Unidos no saca la perspectiva de que el enemigo en el medio plazo es China, ¿no? Si es que ha perdido la batalla tecnológica, la está perdiendo. Fíjense ustedes TikTok. Es lo que hizo, ¿qué es lo que hizo Donald Trump? Encarcelar, detener en Canadá, es decir, a la presidenta del grupo, ¿no?, de Huawei, de todo lo que es tecnológicamente. Es evidente que desde esa perspectiva el nacionalismo norteamericano también se juega, o estadounidense, también se juega ahí. Toda guerra, Clausewitz no decía que la guerra era la continuación de la política. Lo que él señalaba era que toda guerra que no tuviera una identidad nacional en términos de los ejércitos era lo que llevaba a la derrota. Eso es lo que Clausewitz señalaba. El nacionalismo es tan importante en la guerra porque te da la moral para combatir al enemigo. Eso es, por ejemplo, lo que Clausewitz
demostró cuando analizó los ejércitos napoleónicos. Dice, ¿por qué gana Napoleón la guerra contra Prusia? ¿Por qué no está continuamente, digamos, derrota tras derrota nos está infligiendo? Dice, porque ellos tienen la Marsellesa, porque ellos creen en Napoleón, porque ellos tienen un símbolo de identidad. No hay ninguna guerra que no funcione en el hecho nacional identitario. A ver, eso es fundamental. A ver, y los ucranianos la tienen, y los rusos lo tienen, y los norteamericanos también, y los chinos también. A ver, mi querido doctor, déjame cerrar el programa preguntándote algo. El desembocar de esta guerra, el terminar esta guerra, ¿cómo sería en el mejor de los escenarios? ¿Qué podría suceder en el mejor de los escenarios? Que creo que ya no hay un mejor escenario. El escenario más que se anuncia, digamos, sería retirada de Rusia de Ucrania, cierta autonomía a las provincias rusoparlantes de Ucrania, mantenimiento del poder, sería el escenario, mantenimiento del poder de Putin, o en su defecto un cambio de gobierno en Rusia que sería improbable. Es decir, mantenimiento sería un stand-by. En el fondo ha sido una guerra que no va a traer beneficios ni para uno ni para otro. Esta guerra es un escándalo entendido en términos de que los objetivos planteados por uno y por otro no estaban en el territorio de la guerra. O sea, no estaban en el sitio que invadió o en el sitio a defender. Estaban en otro lado. Y ese es el problema de una guerra donde lo que tú te estás jugando en términos de escenario no es revertir con una paz de posguerra que te dé seguridad. ¿Qué seguridad le tiene que dar Ucrania a Rusia en términos de la OTAN? Bien, evidente, ahí estamos. Pero Rusia y Ucrania, desde ese punto de vista, van a terminar casi a la par. Salvo, ya digo, que en esta situación lo que está intentando Occidente con Bucha y con toda esta lógica es de intentar buscar que Putin se siente en el Tribunal Internacional Penal. Es decir, crímenes de guerra, uso de armas químicas, en definitiva, ir justamente más a una guerra cuyo escenario no es matar más o matar menos, sino que en definitiva de sacar del poder a Putin, ¿no? Que para Occidente creen que es el problema, para mí no, de manera de analizar, el que venga no será muy distinto de Putin en términos del nacionalismo ruso. Yo Bien. creo que la guerra, el escenario, digamos, yo creo que va a ser un stand-by. Bien, doctor. A ver, termina. No, y yo creo que va a ser un stand-by con una paz con una guerra que se va a extender en el tiempo. Yo no le veo una salida en el corto plazo. Yo creo por lo menos tenemos guerra para por lo menos 5 meses o 6 meses más. Espero equivocarme, pero me da la sensación de que las negociaciones no van por la línea de... Porque es Estados Unidos el que está presionando a Ucrania. No es Ucrania la que está hablando en la mesa de negociaciones. Bien, doctor, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en el día del juicio. Desde luego te volveremos a molestar en algún momento de estos porque la historia continúa y porque el deber de los sociólogos como tú, de la gente que está metida en la academia, es estudiar y dar respuesta a toda esta problemática que en el mundo de hoy se sucede. Muchas gracias de veras por tu presencia con nosotros. A vosotros, como siempre, es un placer y un gusto y estar siendo asediado a preguntas por uno de los más buenos y excelentes reporteros y periodistas no mexicanos como eres tú. Y no es un halago, es una constatación de hecho. No, pero gracias a ti y a usted también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Día del Juicio y nos vemos en la próxima. Soy Miguel Ángel Velázquez y le recuerdo que algo tengo que informarle.